Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un experimento. Ya había hecho videos comparando autores, pero en los comentarios me han sugerido que podría ser la misma dinámica pero con libros. Comparar dos libros entre sí para invitar a leerlos, obviamente sin dar spoilers, sino a través de sus características, las que podrían interesar a futuros lectores. Esto podría tener dos beneficios: motivar a leerlos y ayudar a entenderlos. Así que vamos a partir por estos dos libros que son icónicos, de dos tremendos autores franceses, los dos ganadores del Nobel en su momento, del Nobel de Literatura, aunque Sartre no lo aceptó. Así que en esta ocasión haré un cuadro comparativo entre La náusea y El extranjero. Esta no es la mejor, digamos, edición para leer El extranjero, pero fue lo que me pude permitir en mi juventud años atrás. Aquí en Chile, una edición del extranjero, por ejemplo, de Alianza Editorial, puede llegar a costar hasta $30. Así que quizá algún día renueve mi vieja edición del extranjero. Bien, partamos por datos concretos. Sartre vivió entre 1905 y 1980. Murió a los 74 años. Camus, por su parte, vivió entre 1913 y 1960 y muere prematuramente, lamentablemente, a los 46 años de edad. Por lo que se ve en las fechas, fueron contemporáneos, fueron amigos, amistad que después se quebró. Las razones de eso ya son material para otro video. Si nos fijamos en las fechas, Sartre fue 8 años mayor que Camus. Le voy a decir Camus en todo el video, aunque me critiquen la pronunciación, no lo puedo decir de una mejor manera. Bien, como les decía, las dos novelas son La náusea versus El extranjero. La náusea fue publicada en 1938 y El extranjero en 1942. Si se fijan en las fechas, la diferencia entre la aparición de una y otra es solamente de 4 años. Las dos novelas se pueden considerar como novelas filosóficas y se pueden enmarcar dentro de la corriente filosófica del existencialismo. ¿Por qué? Porque abordan la existencia humana, es decir, el sentido del hombre en el mundo, pero no de la existencia humana en general, sino individual, a la vida interior del individuo. A Camus no le gustaba que lo enmarcaran dentro del existencialismo. Al igual que Cioran, como lo dije en el video pasado, no le gustaba que lo enmarcaran dentro de un sistema filosófico. Pero sí, las ideas del extranjero sí se pueden considerar dentro de lo que es el existencialismo. Específicamente, estamos tratando con un existencialismo ateo, donde se afirma que no hay un creador para el hombre. El hombre solamente existe y le da sentido a su vida por sí mismo. Cada persona construye su esencia, lo que le otorga una gran angustia y soledad al ser humano, porque carece de directrices a las cuales seguir, lo cual sería muy diferente, por ejemplo, a un existencialismo cristiano, que generalmente aplacan esa angustia debido a su confianza en Dios. Un autor, por ejemplo, de existencialismo cristiano puede ser, siempre me cuesta escribir el nombre de este autor, es Kierkegaard, para los que les interese el existencialismo cristiano. Bien, el personaje principal de La náusea se llama Roquentin, o más bien se apellida así,
Roquentin. Roquentin es un hombre que ha viajado mucho. Es además soltero y no necesita trabajar porque vive de una renta. Esto es súper importante. Es un personaje al que Sartre le ha dado todas las condiciones para tener una vida monótona. No tiene nada que hacer, así que se dedica a escribir un libro sobre un personaje histórico, es decir, escudriña constantemente en el pasado, en la existencia de alguien que ya no es. Y el personaje del extranjero a mí siempre me cuesta mucho pronunciarlo, pero así se escribe, para los que quieran saber. Bueno, textualmente diría Mersault, creo que se dice Marceau, no sé, soy muy malo pronunciando. Este personaje es un joven argelino que representa al hombre común de mediados del siglo XX y que subsiste en una sociedad materialmente satisfecha. Vive tan sumido en su rutina que ha terminado por aceptarla. Se resigna a la reiteración, a la repetición. Lo prefiere así porque es lo más cómodo. Detesta los cambios. Pero es un hombre aislado del mundo en el que vive. Sufre de incomunicación. Estos dos personajes son los encargados de llevarnos de la mano por el camino de las ideas que proponen Sartre y Camus. Los dos tienen una forma diferente de comunicar su relación con la existencia. Para el personaje de Sartre, Roquentin, la idea que gobierna la novela es el malestar. Y el de Camus es la indiferencia. La indiferencia con el mundo que lo rodea. Este malestar que comienza a agobiar a Roquentin se va produciendo poco a poco, va aumentando su intensidad y es conocido como la náusea. Es un proceso en donde el personaje empieza a tener conciencia de su propia existencia, lo que lo asombra profundamente. Y esto que vive Roquentin es lo que Sartre llama la experiencia de la contingencia. Es decir, que el personaje se da cuenta de que existe, pero existe de un modo gratuito, sin que exista alguna justificación para ello, sin ninguna necesidad, sin que un Dios lo creara, simplemente existe. Por su parte, el personaje de Camus vive una indiferencia tan extrema que lo empuja a sentir el absurdo de la vida. Este absurdo, el autor lo trata como una contradicción. El hombre, como ser racional, siempre está en busca de la verdad absoluta, es decir, de la razón de estar en este mundo. Busca el sentido de estar aquí, presente, pero la respuesta a esa pregunta no existe. No es racional, porque el mundo es irracional. Por lo tanto, al buscar esa respuesta y no existir, la vida es absurda, porque somos seres racionales viviendo en un mundo irracional. Entonces, ¿qué es lo que hace Sartre en La náusea? Intenta dilucidar las bases de la existencia. Eso es lo principal, de la existencia en sí. Por decirlo de alguna manera, lo de Sartre es un existencialismo más puro. Nos cuenta cómo la existencia es el simple hecho de que el hombre sea, de que el hombre se haga presente en el mundo. Sartre indaga en el concepto de existencia. Se podría decir que Camus también aborda lo que es la existencia, ¿no es cierto? Pero es más que eso. Camus busca el sentido.
¿Se ve ahí? Sí se ve. El sentido de la existencia en el extranjero. Bueno, como de costumbre tuve que borrar todo porque ya no me alcanza la pizarra. Pero bueno, sigamos con La náusea de Sartre. Aquí su personaje vive, como les decía, una vida monótona, con muy pocos desplazamientos. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje con acciones mínimas. Esto es súper importante, porque es la única forma de detenerlo en el tiempo y de aislarlo de distracciones. ¿Para qué? Para que comience a sentir su propia existencia. Por eso le cuesta tanto a los lectores leer este libro, porque en él no pasa nada. Normalmente en la novela tradicional se eliminan los momentos en que no pasa nada. Aquí es todo lo contrario. La idea es indagar en los momentos en que nada pasa. Es una novela que tiene, por lo tanto, mayores tintes naturalistas. En cambio, El extranjero carece de ese naturalismo y las acciones de su personaje principal no son mínimas, sino que son triviales. Estamos hablando de repetición. Camus intenta representar el mito de Sísifo en la vida monótona de su personaje principal, quien se ve sumergido en repeticiones incesantes, en un aburrimiento que lo empuja a abandonar su humanidad. Debe desprenderse del humano para poder soportar el día a día. Y por eso también cuesta leer El extranjero. Si bien es menos denso que La náusea, el sentimiento de trivialidad cala fuerte en el lector y le cuesta avanzar al lector. Le cuesta avanzar tanto como al mismo protagonista le cuesta vivir. Si lo vemos de una forma más esquemática, en La náusea hay un hombre sin sentido, que anula el sentido del mundo. Y en El extranjero tenemos a un hombre indiferente, que no encaja en una sociedad con sentido. Claro, porque el mundo no tiene sentido, pero la sociedad está llena de personas que sí creen que hay un sentido, como por ejemplo la justicia. Pero para este hombre indiferente, la justicia tampoco tiene ningún sentido. Por eso el formato en que está escrita La náusea es el del diario de vida. Así nos presenta Sartre esta historia, porque el diario de vida te permite sentir la monotonía del personaje, la monotonía de su vida, y al mismo tiempo seguir sus reflexiones. Puedes seguir el proceso del descubrimiento de su existencia, el proceso de entendimiento de la náusea mediante sus experiencias directas. En cambio, El extranjero es narrado por su mismo protagonista, y esto le da un tono algo robótico a la narración. Es por eso que se siente que El extranjero no tiene un estilo literario. No tiene estilo literario, porque es un estilo parco, carente de imágenes, carente de poesía. Es una narración que a muchos les cuesta seguir porque da la sensación de no traer ninguna carga poética. Y ese es precisamente el sello de este texto, porque a partir de esa sensación el lector puede sentir la indiferencia de este personaje por el mundo que lo rodea. Camus, a través de este texto, de esta narración parca, te transmite el sentimiento absurdo, el abismo del alma de su personaje. En ese mismo sentido, La náusea
es más una novela de contemplación. Ya decíamos que tenía un estilo más naturalista. Su personaje se ve dirigido, encaminado por el autor hacia una vida contemplativa. Una vida en lo que hace es descubrir que existe. Mientras que El extranjero es más una novela de estímulos. Porque lo que mueve al personaje no son las esperanzas ni los deseos. Lo que hace es responder a los estímulos externos, pero con total indiferencia. Sus respuestas son automáticas, no las razona. Por ejemplo, si tiene calor, solo trata de quitárselo. Si alguien le habla, él solo responde sin pensar en las consecuencias. Si algo le molesta, también actúa sin pensar. Ni siquiera puede mentir. A veces nosotros mentimos para no herir a los demás. Pero a este personaje ni eso le interesa. Solo recibe y devuelve como un autómata, porque ha reducido su existencia a un estado elemental. Bien, otra vez tuve que borrar la pizarra. Creo que en esta ocasión he escrito más que en otros videos. Bien, entonces, estas dos novelas nos proponen el dilema de la existencia. Y nos dejan vacíos, nos hacen entender que la vida no tiene ningún sentido. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer? ¿Existe alguna solución para esto? ¿Algo que nos haga superar ese vacío? Bueno, los dos autores nos presentan una alternativa a través de sus personajes. En el caso de la náusea, Sartre se inclina por el arte. El arte como medio de salvación, como forma de darle sentido a la vida. El arte viene a servir de contrapeso, de equilibrio a una existencia vacía. ¿Y esto por qué se logra? Porque el arte, a pesar de ser una creación de un ser que vive en la gratuidad, por sí solo escapa de la existencia. Porque el arte, ya sea por ejemplo una pieza musical o una novela, es un conjunto de instantes. Esto es súper importante. Es un conjunto integrado de elementos que se encadenan, donde siempre es necesario el anterior para que el siguiente tenga sentido. Todo lo que va ocurriendo en una pieza artística es necesario, es decir, tienen sentido, algo que el ser humano por sí mismo no tiene. Por lo tanto, lo que el hombre no puede lograr en la vida, sí lo puede hacer mediante la creación artística. Si se vuelve artista, el hombre puede soportar la contingencia. Bien, Sartre decía que la respuesta era el arte. ¿Qué respuesta nos da Camus? Él dice que la respuesta es la rebeldía. Este concepto me encanta y por eso me atrevo a inclinarme más por Camus que por Sartre. Porque Camus va mucho más allá, apuesta por algo más amplio y no te propone solamente algo específico como la creación artística. Camus apuesta por la creación en general, por esto llamado la rebeldía. El hombre rebelde es aquel que se enfrenta al absurdo de la vida, lo acepta y dice: sí, a pesar de que nada tiene sentido, yo crearé mi propio camino. Y todo lo que cree en este mundo le dará sentido a mi vida, a pesar de que sean creaciones absurdas. Abrazo lo absurdo y lo enfrento con valentía, mirando de cara a la muerte. Construyo mi camino hacia el vacío, a pesar de que ese camino se desmorone a mis espaldas. Tanto Sartre como Camus le dieron sentido a su vida por medio de la creación artística. La escritura los salvó. La creación, ya sea artística o no, es prueba de que el hombre no se rinde en medio de la angustia existencial. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima semana.